Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. ¡Ay, remedio! ¡Claro que sí! Ya nos lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa 132 de Domingos Laicos. Como siempre, tenemos a la técnica a Javi para el sonido, a Alberto para la imagen, Gobal con su maravillosa viñeta u hostia, como lo queráis denominar, y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, vamos a comenzar con la maravillosa viñeta del ínclito Gobal. Y es que una caja de pinturas es más completa cuantos más colores tiene, cuantos más lápices tiene. En una caja de pinturas no sobra ninguno. Y es así como nos ha plasmado al feminismo al 8 de marzo nuestro maravilloso Gobal en su hostia. Y también le pone letra: el feminismo acoge a todo tipo de colores, grado y condición. Y es que, claro, en esta genial metáfora nos habla de un 8 de marzo inclusivo, en el que el feminismo, superando el binarismo impuesto por el patriarcado, defiende la igualdad y la no discriminación por género, por ningún tipo de género. Para que la perspectiva igualitaria del feminismo triunfe, ha de hacerse extensiva a todos los colectivos damnificados por el heteropatriarcado, y para ello no puede caer en el error de reducir género a genitalidad. ¡Empezamos! Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. Paradigma Radio. Buenos días. Estamos a las puertas de la celebración del 8M, enfrentándonos a un momento regresivo de la historia en el que los populismos de ultraderecha, apoyados por el siempre dispuesto proselitismo religioso, calan entre los damnificados de la globalización, del feminismo y de la cultura woke. En este contexto, la labor de asociaciones como Todes Transformando o Europa Laica son más necesarias que nunca, ya que el riesgo de involución es evidente y si no defendemos los derechos conseguidos, nos los acabarán restringiendo o anulando. Vivir en un escaparate digital constante tampoco favorece la singularidad de todo. Todo queda archivado y puede ser sometido a juicio público, por lo que paulatinamente se va imponiendo la autocensura porque la singularidad permitida es solo estética o superficial, no de pensamiento profundo. La singularidad woke genuina implicaría matices, interseccionalidades complejas y a veces incluso posturas contradictorias, y la complejidad es enemiga del viral. Para hablarnos de en qué situación se encuentra la defensa, visibilización e integración de las personas trans y sus familias, tanto en Córdoba como en el mundo en general, nos visita hoy Rafi González Martínez, gerente de la asociación y madre de una chica trans. Bienvenida, gracias por estar aquí. Pues gracias por invitarnos, porque nos estáis dando voz y entonces siempre la voz es la base de todo, ¿no? Así que gracias desde Todes Transformando.
Fenomenal, no, muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Bueno, vivimos en una sociedad ahora mismo en la que nos bombardean ya desde que te quedas embarazada, ya hay que hacer una fiesta de revelación de género que vamos, fíjate si es etiquetadora y reduccionista, que empieza ya desde el embarazo. Entonces, nadie nos prepara para la autodeterminación de nuestros hijes, vamos a expresarlo así. Claro, vosotras, por ejemplo, sacasteis una campaña, Familias Orgullosas, en 2018, en donde hablabais de cómo la diversidad enriquece a la familia. ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo afrontar la noticia de esta autodeterminación de uno de nuestros hijos? Pues mira, me alegro que hagas esa pregunta, porque nosotros como familia precisamente nos preparan a las madres, los padres, pero sobre todo las madres, cuando nos quedamos embarazadas, automáticamente, como tú dices, una fiesta, nos imaginamos cómo pueden ser nuestras hijas, nuestros hijos, pero verdaderamente nadie nos prepara para poder escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando se pueden expresar. O sea, cuando quieren expresarse, ahí nadie nos prepara para escuchar, para que digan quiénes son. Sin embargo, todo lo que es la preparación del embarazo, los nombres, el ajuar, todo eso está súper ya determinado, fijaros. Sin embargo, nadie nos prepara a la familia para poder escuchar a nuestros hijos cuando pueden verdaderamente y quieren expresarse. Eso por un lado, ¿no? Y por eso la campaña de Córdoba, en este caso nuestra, ¿no?, de Familia Orgullosa, del año 2018, lo que pretende es decir que estamos orgullosas y orgullosos de nuestros hijos. Y que no tenemos que invisibilizarlos ni ocultarlos como hasta ahora se ha hecho, ¿no? Bien por desconocimiento y porque el propio contexto te lo ha limitado, ¿no? Entonces, para nosotras la noticia, te dicen siempre, pierde un hijo, pierde una hija. No perdemos. Lo que tenemos es la gran oportunidad de conocerles. Pero hablamos de niños y niñas trans, pero yo casi que diría que esto es a todos los hijos y las hijas de la familia, ¿no?, de padre y madre. Pero fundamentalmente la noticia, cuando la dan, nos limita no la identidad de nuestros hijos, nos limita el entorno. El entorno, si es un entorno amigo o un entorno que nos está poniendo obstáculos, como ha pasado, ¿no? Ahí está la historia. Y para nosotras nos lo tomamos como una oportunidad de conocer mucho mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero también yo creo que igual es una situación lo suficientemente fuerte como para que provoque un impacto emocional en toda la zona de confort de la familia, ¿no? O sea, en el resto de roles familiares también. De hecho, precisamente la asociación se concibió para apoyarnos entre las familias, porque claro, nos sentimos solas. Digo porque mayoritariamente somos madres, también hay padres, abuelos, tías, tíos, pero claro, las mujeres como siempre ahí salimos al frente y las madres. Entonces nos sentimos desamparadas, solas y no sabemos a quién recurrir. Y qué mejor que cuando tú encuentras a otra madre, otro padre que está viviendo la misma situación, nos ayudamos y nos damos cuenta que esto es una realidad y que hay luz al final del túnel. Es verdad que emocionalmente es un impacto, pero vuelvo a decir lo mismo, más que por la identidad, por la cultura, porque nos han dicho que está mal, que está prohibido, que eso no está bien, porque pueden ser pervertidos, enfermos, y eso es lo que nos asusta a la familia, no nos asusta la identidad de nuestros hijos, ¿eh? Lo que nos asusta es que le puedan hacer daño, cómo lo van a percibir en la escuela, cómo lo van a tratar, si le van a pegar, si le van... Bueno, sabéis que ha habido hasta muertes, ¿no? Y ese es el miedo, ese es el impacto de la familia. Pero cuando las familias orgullosas salimos al paso, lo primero que vemos es cómo el bienestar emocional de ellos y de ellas y el nuestro sube. Y esa es la razón de ser de nuestra asociación. Totalmente. Bueno, habéis hecho una guía, creo que se llama Reconéctate con la diversidad de tu ciudad, para Córdoba. Y ahí planteáis unas preguntas que yo considero muy interesantes, como por ejemplo, ¿quién determina nuestra identidad? Y también quería preguntarte, que me explique un poco eso, y también hasta qué punto la actual ley, que creo que es del 23, ¿no? Sí. De abril del 23, garantiza ese ejercicio de autodeterminación tan necesario. Sí. Pues mira, primero la guía cuando salió era precisamente para acercarla no solo a nuestra familia, sino a aquellas personas que tuvieran la necesidad o la curiosidad de saber y conocer esta realidad. Cuando nosotros planteamos quién determina nuestra identidad,
porque siempre la identidad se ha estado siempre en el mundo de la filosofía o en el mundo de la investigación médica, ¿no? O sea, ¿qué es la identidad? Y claro, la identidad, digamos ya a nivel divulgativo, está empezando precisamente con las personas trans, porque esto estaba en un mundo totalmente erudito, filosófico, de identidad. Y claro, verdaderamente la identidad la determina la propia persona. O sea, es una vivencia tan profundamente personal que nadie la determina ni nada. O sea, ni las instituciones, ni las escuelas, ni la familia, ni los padres, ni las madres. Es la propia persona, es quien determina su identidad. Claro, esto, hace tambalear todo, este cuestionamiento de cómo está construida precisamente la sociedad y nuestra cultura, ¿no? Binarista total, ¿no? Y cuando, es curioso porque cuando se habla de la identidad, el problema quizá, vuelvo a decir, no es la identidad, es por qué molesta la identidad. ¿Por qué? Porque, y sobre todo, más que el sentirse libre para ser, es vuelvo a decir, el entorno, cómo limita o facilita que tú seas libre, que tengas esa libertad de ser. Si el entorno me lo facilita o el entorno me lo está limitando. Ahí está, pero la identidad reside en nosotras. Claro, pero es mucho más fácil de controlar una persona con una moral heterónoma, claro, o bien de un dios, del Estado, incluso de sus padres, ¿no? De un rol de familia convencional para entendernos, que una persona que defiende su moral individual. Claro. Es más difícil de controlar. Claro, porque, claro, eres libre. Cuando tú eres libre, por eso nosotros en la familia siempre decimos que cuando nuestros hijos empiezan a decirnos algo sobre su identidad, que empecemos a escuchar sin cuestionar. Claro, pero como estamos en una cultura que no nos cuestionamos nada, sencillamente estamos como las ovejas, ¿no? Porque culturalmente te han dicho, tienes que ser así si eres hombre, tienes que ser así si eres mujer, porque tú tienes pene y porque tú tienes, o sea, pene y vulva, efectivamente, claro que existe, ¿no? Pero lo que se construye en torno a esa genitalidad es lo que es cuestionable. Eso es lo que se cuestiona. Por eso la identidad, como tú dices, es incómoda porque estás cuestionando lo que hay. Porque nadie se cuestiona. Automáticamente vamos por lo que no ha dicho, lo que no han dicho. Entonces, claro, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotras en este caso, cuando nuestros hijos no empiezan a decir estoy así o yo soy así, porque además no te dicen me siento, te dicen soy. Sí, que esa es la diferencia. No me gusta, soy. Y soy, y soy. Y eso es que no lo puede... Es que eso no se puede remediar, eso es que es. Entonces, ¿por qué no se acompaña sin dirigir? ¿Y por qué no se escucha sin cuestionar? Y esa es la principal, creo que es lo que tiene que hacer primero la familia. Pero claro, las familias, ¿cómo estamos? Totalmente limitadas y adoctrinadas, yo diría, por una cultura totalmente binaria y enfocada en lo hetero también. Y claro, esto todo lo que se salga de la norma, eso ya es... como un apestado, efectivamente. Y el problema además es que son no marginados, sino además son tocables. Se les puede insultar, se les puede pegar. Tenemos los acosos por transfobia en los colegios y además luego se le puede matar, evidentemente, ya sabéis, ¿no? No voy a decir todos los casos que hay estadísticos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa, que ¿por qué incomoda tanto el derecho a ser de una persona que no está molestando absolutamente a nadie? ¿Por qué molesta eso, no? Esa es la pregunta. Sí, ¿por qué les desestabiliza tanto? Sí, les inquieta tanto. Y la pregunta que te he hecho sobre la actual ley de 4/2023, ¿garantiza el ejercicio? Sí, esta ley por primera vez, y estamos, por supuesto, como todo es mejorable, como todo en esta vida. Bueno, si se desarrolla, ¿no? Bien, ¿no? Ahora ¿No mismo, hay fallos de desarrollo? Sí, vamos a ver. Necesitamos que se desarrolle la estrategia, además del tema del reglamento, ¿no? Pero lo más importante ahora mismo de esta ley, y que sí se está haciendo, José Antonio, es que tú puedes cambiar tu nombre y sexo registral sin tener que tener un informe médico, o sea, lo hemos despatologizado, que eso es lo más importante de esta ley, y que un juez o una jueza no te diga te creo o no te creo. Eso es lo que ha conseguido esta ley. Por eso para nosotras es muy importante. Una ley que garantiza la autodeterminación de género.
Para nosotros, en el registro civil que estamos día sí y día también, lo más importante es que puedas llegar y decir, quiero cambiar el sexo registral porque yo soy un hombre, soy una mujer. Y que simplemente con eso lo puedas cambiar. Sin necesidad de que nadie te dé permiso o te diga, venga, voy a someterte a un informe médico, que es una aberración, volvemos otra vez a tutelar, y por otro lado, que la jueza, a través de la jurisdicción voluntaria, pues diga, bueno, pues sí, porque hay pruebas suficientes. No, eso es una barbaridad. Eso volvemos otra vez bueno, yo siempre pienso cuando antiguamente las personas, por ejemplo, en orientación sexual, entre comillas, que decían equivocada, las querían obligar a base de adoctrinamiento y de electrocho a que cambiaran de opinión, ¿no? Y eso no es un cambio de opinión. Se es y se es. Entonces hay por una vez una ley en condiciones. Sí, es verdad que es mejorable, es verdad que hay que desarrollarla, pero sí que es garantista y despatologizante, que es lo más importante de esta ley. No son ni enfermos ni pecadores. Exacto. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, Rafi, a veces los prejuicios se basan en la ignorancia. Sí. ¿Podrías aclararnos la diferencia, por ejemplo, entre identidad, expresión, orientación? Porque, claro, son conceptos claves para acercarnos a la realidad trans y muchas veces pues, se confunden y esa falta de diferencia Sí. hace que caigamos en errores. Y luego la siguiente pregunta que te quería hacer, una vez que nos clarifiques los términos, a ver si consideras que hay suficiente cultura social al respecto o se sigue reduciendo en general el género a la genitalidad. Sí, una buena pregunta, la verdad. Pues mira, en la guía precisamente sí que ponemos la diferencia, porque se confunde. Tú cuando escuchas a las personas, y yo en eso sí sabemos que no es de mala fe, sabemos que cuando nos preguntan es porque hay un gran desconocimiento y lo entendemos. O sea, lo entendemos y por eso siempre estamos dispuestas a aclarar. La identidad es quién soy. ¿Quién soy yo? Y el quién soy yo, como he dicho, es algo profundamente personal que lo tiene y lo tiene. Es porque si yo te pregunto a ti, Ana, o a José Antonio, ¿tú por qué eres un hombre? O Ana, ¿tú por qué eres una mujer? O yo misma, mi hija a mí, igual que todos nuestros hijos, nos han cuestionado, nos han hecho que crezcamos. Porque yo creía que tenía la respuesta y me he dado cuenta que no tenía ninguna respuesta, que me ha tambaleado totalmente el suelo. Y se lo agradezco porque me ha hecho crecer y ser más tolerante. Claro, cuando a mí me pregunto, bueno, yo le obligo, nosotros queremos decirle a las personas trans que nos expliquen y que nos convenzan por qué son. Y yo digo, bueno, vamos a ver, si yo me planteo por qué soy una mujer y no tengo verdaderamente unos argumentos, ¿sé que lo soy? Sí. ¿Me siento así? Sí. Tengo momentos en los que, bueno, pues como todo, puedes tener un desacuerdo con tu cuerpo, con no sé qué, pero con la identidad de tu acuerdo porque tengas dismorfia, porque no te gusta tu pecho, porque no te gusta... Pero eso no tiene nada que ver con la identidad. La identidad es yo soy. Y entonces digo, bueno, si yo digo soy una mujer y me preguntan por qué soy una mujer, es que no tengo respuesta. Y como no la tengo porque no me lo he planteado, sencillamente, bueno, pues ya está, he seguido porque no me ha conflictuado en ese sentido. ¿Por qué le pregunto y le obligo a las personas trans a que me den una respuesta que yo no tengo y que no tenemos el resto? Porque cuando yo lo pregunto a otras personas, pues se quedan, digo, no me contestes, yo no pretendo que me contestes, simplemente piénsalo. Claro, es que volvemos a lo mismo, no nos cuestionamos nada. Y creo que tenemos que ser librepensadores, librepensantes. Vamos a cuestionarnos, bueno, si tu hija o tu hijo te está diciendo esto, en vez de limitar, en vez de asustarnos, porque nos asustamos y nos da el miedo, ¿por qué no escuchamos sin cuestionarnos y luego nos lo planteamos nosotros mismos? O sea, yo misma me he planteado ¿y yo por qué soy una mujer, Rafi? Pues la verdad, y yo le obligo a ella que me lo diga cuando yo no lo tengo claro. Entonces, ahí ya empiezo a pensar, un momento, vamos a ver por qué si es así y yo soy así y tengo derecho a ser y no estoy contra nadie ni hago mal a nadie, ¿por qué no puedo ser libre para ser? ¿No? Esa es la identidad. Mientras que la orientación tiene que ver con quién me gusta a mí. O sea, yo soy una mujer, me identifico como mujer, pero ¿me puede gustar otra mujer? Pues soy una mujer lesbiana. ¿Me puede gustar un hombre y una mujer? Pues soy una mujer bisexual. ¿Me gustan los hombres? Pues soy una mujer hetero.
Por lo tanto, una mujer trans puede ser hetero, bisexual y homosexual, o un hombre trans puede ser hetero, bisexual y homosexual, pero es que una mujer cis, a ti te puede gustar también un hombre, una mujer, hombre y mujer, o sea, también puede ser hetero, bisexual, o sea, es que fijaros qué riqueza y qué diversidad, pero se mezcla. Y luego la expresión de género es, oye, ¿cómo salgo al mundo? Me puedo poner, yo qué sé, pues fíjate cuántos somos, no sé qué, 8.000 millones de personas, 8.000 millones de expresiones de género. Yo puedo salir a la calle con una corbata, porque no han dicho que es de hombre, y yo puedo salir y por eso no me tiene que cuestionar ni mi sexualidad ni mi identidad. Pero se mezcla. Entonces, la expresión de género es eso, es cómo yo me muestro al mundo, nada más. Y también nos etiquetan por eso, fijaros. Sí. Y culturalmente, ¿tú crees que la sociedad empieza a asimilar que género no es genitalidad o todavía perdura esa inercia correosa? Sí, todavía no está preparada. O sea, estamos empezando, En 10 años, nosotros, la asociación que lleva más de 10 años, sí que nos hemos dado cuenta de la diferencia del año 2015, cuando empezamos, y fíjate, 10 años después, y sí que es verdad que se habla más, se visibiliza más, pero porque también es verdad que ahí están los colectivos que están funcionando, como ATA, que está ahí, que es potente, y bueno, y lo más importante, que es la novedad, es que por primera vez sale la familia a decir, señores, que nosotros queremos, aceptamos a nuestros hijos y que los aceptamos como son y que tienen derecho a ser como el resto. Y eso sí que es importante, ese elemento, porque somos aliadas precisamente de todas las asociaciones que lideran las personas trans. Y no está culturalmente preparado porque todavía me dicen, preguntan siempre por la genitalidad. Siempre preguntan por la genitalidad. Y no se dan cuenta que, bueno, que efectivamente, vamos a ver, entendemos porque nos han educado en eso. Pero ahora tenemos que empezar, como dice Carmen, la presidenta, a desaprender dentro de lo que cabe el que la genitalidad no conlleva todo lo que se supone que es un hombre ni la mujer. Porque siempre decimos el mismo ejemplo. Sobre todo los hombres, que son los que más nos lo preguntan, ¿eh? Las mujeres, curiosamente, no. Pero los hombres cisgénero nos dicen, pero yo soy un hombre y digo, ¿y por qué eres un hombre? Y me decía un señor más mayor, que fue súper encantador, y decía, soy un hombre porque tengo pito. y así os lo digo. Digo, bueno, pues tú imagínate que mañana tienes un accidente con el coche y te operan y te quedas sin genitales. ¿Sigues siendo un hombre? Y dice, hombre, pues claro. Digo, pues entonces, ¿dónde está tu identidad? ¿En tu genitalidad o dónde? ¿O en el resto de ti? ¿O en tu cerebro, en tu cabeza, en tu persona, en todo lo que es a nivel integral, ¿no? Claro. Y claro, hace que pensar. Claro, es que, por ejemplo, esta fiesta que hemos comentado al principio de la revelación de género, o sea, se llaman así, revelación de género, y están únicamente basadas en la genitalidad. Y ya fíjate si ya te condicionan ya el cuarto rosa o el cuarto azul o todo, o sea, no sé cómo deciros, es que es ya un encasillamiento desde la casilla de salida, me permitiréis la redundancia, tremendo. Sí. A mí me parece claro, es que estamos en prácticas muy regresivas y no nos damos cuenta, pero a través del relato nos van condicionando y coartando a lo bestia, ¿eh? Claro, porque desde que nace, y ahí lo tengo claro, si tienes pene, pues aquí, a la silla azul, si tienes vulva, a la silla rosa, pero es que es todo lo que se construye con respecto a eso. Si estás en la silla rosa, tienes que tener un determinado comportamiento, una determinada actitud, una determinada creencia, mientras que si estás en la azul, pues hay otros mandatos de género, no puedes llorar, tienes que ser un machote, tienes que ser fuerte. Está muy manido, pero todavía persiste. Los juguetes todavía persisten, ¿eh? Los juguetes. Aunque yo creo que cada vez menos, yo lo sé por propia experiencia, por mis nietos no se están criando en ese sentido, lo veo yo que va de otra manera. Qué bien. No hay, y además, no está el azul rosa, no están los juguetes, la muñeca y el coche, no, eso va de otra manera. Es que, José Antonio, el tema está en que tú si ves una guardería, ahí no hay ningún problema. Si es que el problema no está en los chiquitillos, si es que empiezan a ser medidas que nos vamos adocenando, yo diría más bien, ¿no? Culturalizando, que es todo lo contrario. A medida que nos van diciendo, tienes que comportarte domesticando, así. quizá, ¿no? Sí. Sería la palabra, Sí. que nos vamos domesticando. Sí. Bueno, pues pasamos a otro tema, el tema de los protocolos. ¿Qué protocolos y recursos sanitarios
También supongo que hará falta apoyo de salud mental para continuar con personas que inician el tránsito, los que deciden tener un tránsito y tal en España. Y hay temores sobre los tratamientos que reciben los menores, los bloqueadores, todo ese tipo de tratamientos cuando se entra en esa idea. Hay mucho desconocimiento. Igual que la ley trans ha sido fundamental para que nadie tenga que decir, oye, ¿te permito o no te permito ser? En definitiva es eso. Es verdad que los protocolos, este sanitario como el educativo, son de la ley del 2014 autonómica, que ha sido pionera en España, y de hecho todas las demás leyes autonómicas, incluso la estatal, se han inspirado en la ley autonómica andaluza del 2014, Sí, yo he oído algo de donde eso, se sí. establecen los protocolos sanitarios y el protocolo educativo. O sea, está en este sentido garantizado un tránsito, en el caso sanitario, por lo que siempre decimos que como esto es un protocolo, es un derecho. Tú lo puedes usar o no lo puedes usar. Por lo tanto, cuando dicen, es que obliga, no, es que esto no es obligatorio. Esto cuando llega el momento, como su nombre indica, tiene un proceso. Y hay también mucho desconocimiento. Desde el año 2018, José Antonio, se despatologizó a las personas trans. Se las sacó. No necesitan pasar por, en este caso, salud mental. Salud mental serían si quieren. Antes era obligatorio pasar por salud mental, ya no. ¿Por qué? Porque las personas trans no son personas enfermas, que es lo que se ha hecho creer durante tantos años, ¿no? Y está dentro del DSM-5, ¿no? Y verdaderamente eso se ha sacado ya de ahí como que no es una patología, no es un trastorno. Entonces, ahí lo importante de todo esto es que las personas trans no son personas ni enfermas ni locas. Ahora, salud mental es un recurso que se puede usar si así se pide. Y si es necesario. Y si es necesario, claro. pero porque lo pida la persona, no lo puede imponer, en este caso, el cuerpo médico. Ahora, hay por supuesto, unos protocolos donde tiene pues su ruta hasta llegar a los especialistas y luego, ojo, que esto también está en la familia y además, vamos a ver, para empezar, no se hormonan a los menores. No se operan a los menores. Las operaciones son a partir de los 18 años y quien en ese momento lo tenga claro y quiera. Pero es que están los bulos de se operan a los menores. Mire usted, aquí no se opera a ningún menor. Es que además no se puede operar a ningún menor. Pero la hormonación, lo mismo. Vamos a ver que las hormonaciones o bloqueadores, primero, que son reversibles, que no vamos a decir, es que toda la vida no. Son reversibles y cuando sean necesarios y además, por supuesto, con una tutorización médica. O sea, que esto no es aquí, venga, vamos, hormonas para todos, para todas. No, eso no es así. Y luego, por supuesto, los tratamientos hormonales, si así en ese momento lo necesitan las propias personas trans lo tenían claro, mi hija lo tenía claro, lo necesitaba y lo necesitaba para ser. Bueno, pues ya está. Hay quien no lo necesita para ser también. Y pues nada, sin problema. Hay muchos bulos sobre eso. Muy bien. Totalmente. Bueno, ahora si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Después de toda una vida en una contradicción, después de toda una vida siendo bollo maricón, después de toda una vida aguantando esa corriente, pensando que tu existencia era algo incoherente. Después de toda una vida acumulando esa rabia, revolviéndote de noche, rozando la taquicardia. Te diste amor y fuiste acumulando el valor para ser tú mismo y saltar sin resto al abismo. Y mientras volabas en total libertad, te diste cuenta que tenías alas.
Bueno, Rafi, hablando de bulos, hablemos de Vox, porque claro, Vox denuncia como que en el entorno educativo se adoctrina y se confunde a los niños, ¿no? Prácticamente como que se están induciendo transexualidades o confusiones de género, para entendernos, ¿no? De hecho, dicen que se confunden a los niños en su identidad biológica, entrecomillado porque es literal. En cambio, en vuestra realidad, vosotras continuamente tenéis que estar haciendo reivindicaciones para que se aplique el protocolo educativo de la ley pionera bueno, esta no es la 2/2014, sí, la pionera, sí, para que no discriminen por motivos de identidad de género y para que se reconozcan los derechos de las personas trans. Primero, coméntanos cómo puede ser esto. Que lo digan. Sí, y luego te repregunto. Mira, yo empezaría por cuestionar la palabra adoctrinamiento. O sea, ¿qué es adoctrinar? Adoctrinar es imponer. Y además imponer un pensamiento único. Adoctrinar no tiene nada que ver con el libre pensamiento, no tiene nada que ver con las libertades de pensamiento. Yo siempre digo que adoctrinar es que es exactamente imponer. El hecho de que nos digan que imponemos es como darle la vuelta a que las personas amenazadas y marginadas somos las amenazantes. Es que es absolutamente incoherente. En el protocolo educativo voy a decir lo mismo que cuando habéis preguntado por el sanitario. Protocolo es igualdad a cobertura legal, a derechos. Que yo sepa, un derecho no adoctrina, un derecho es lo utilizo cuando lo necesito y cuando no lo uso, ¿no? Uh-huh. Entonces el protocolo educativo se está para las personas trans o las personas que lo necesitan, no para el resto que no lo necesitan. Entonces me hace gracia cuando dice adoctrinamiento, cuando el protocolo son para las personas trans, cuando lo solicitan y además a través de la familia y con el profesorado. Entonces, es que parece como algo que se pega o contagioso o que está... Yo siempre digo, está de moda, digo, mire usted, de moda, a mí no me gusta que peguen, insulten, digo, ¿por qué esa es la moda? Yo no quiero esa moda. Y luego, que se contagie, ¿a qué tienen miedo? Pues vamos a ver, si esto es un derecho y una cobertura para las personas trans, que se active solo para la persona trans y lo pide. Yo no sé en qué puede afectar al resto. Quizás lo que hay que hacer es empezar a educar en el respeto a las demás compañeros, grupo clase, ¿vale? Para respetar a las personas, a la diversidad. Ahí es donde está. No tanto adoctrinamiento que llaman, sino decir, mire usted, a lo mejor tendréis que educar a vuestros hijos y a vuestras hijas, precisamente en el respeto a lo diverso, a la diversidad, y a vuestros compañeros trans. Ahí está la historia. No vamos a poner otra vez el foco en las personas trans. Vamos a estigmatizarlas más todavía. No, a lo mejor las personas, los niños y niñas que no son trans, lo que tienen que empezar a comprender por qué un niño y una niña es trans y respetarlo. Aunque no lo comprendan, respetarlo. Decir, aunque no se comprenda. Aunque no se comprenda, porque nosotros siempre decimos lo mismo. Si no queremos ni que nos comprendan, solo queremos que nos respeten. Ya con eso está garantizando la base misma de una propia democracia y de un Estado que sea verdaderamente para todos. Entonces, a mí me hace gracia cuando dice el adoctrinamiento, cuando yo creo que el adoctrinamiento lo tienen ellos, ¿no? Hacia nosotros. Clarísimo. Entonces, eso sí, no es que más que nos molesta, es que da lugar a la transfobia y al odio. Y lo que hace es que todavía nos dejan a nuestras niñas más desamparados. Ahí es donde está la historia. Entonces... Sí, porque es que cualquiera que haya tenido la oportunidad de escuchar a un chique trans entenderá que no se le ha inducido nada. Es algo que le sale absolutamente de dentro. Sí. De dentro. O sea, pues como nos sale a los demás cualquier otra opción que tengamos, o sea, no está inducido para nada, pero es que es algo que lamentablemente se defiende desde, se desinforma desde muchos ámbitos, y desde muchos frentes nos atacan por ahí. Ana, confunden, yo me he dado cuenta que confunden el decir soy con el momento en que lo dices. Porque claro, el soy desde que salgo al mundo. Pero cuando yo salgo al mundo como soy, eso es decisión de la propia persona. Y puedo salir con 7 años, puedo salir con 4, con 18, con 54, que también tenemos.
Entonces, ¿y por qué te decides? Es que encima cuestionamos, ¿y por qué ahora? Es que uno lo hace cuando puede, cuando se siente Totalmente. en un entorno seguro, ¿eh? Porque claro, yo recuerdo que cuando preguntamos a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿y por qué? Porque nosotros como madres vemos, claro que vemos, nos vamos a ver a nuestros hijos y sabemos que hay algo, Pero claro, no sabes qué es porque también nosotros desconocemos. Pero cuando a ti te dicen soy, como me pasó a mí y como ha pasado a la familia, tenemos que preguntarle, como yo con el tiempo ya, oye, ¿por qué no me lo pudiste? Mamá, porque yo tenía miedo a que me dejaras de querer o a que me rechazara. Claro, es que es duro. Estamos hablando de criaturas, de que son menores, de que no tienen los recursos que tenemos los adultos, que mi madre y mi padre para mí lo es todo, y si yo no tengo la seguridad de mi familia, soy capaz de aguantarme y estar oculto o oculta porque yo necesito que mi madre y mi padre me quiera y me apoye. Y así piensan. Entonces, cuando tú preguntas, tienes que decir, bueno, ¿y por qué no he salido antes o después? Oye, he salido cuando he podido y cuando me he sentido seguro. Y sabéis que hay personas que no salen nunca en su vida. ¿Vale? Bueno, con respecto al protocolo del cambio de identidad oficial, el DNI, la ley trans. el DNI, Sí. como se dice, esto es tan fácil y puede dar pie a esos bulos de que los abusadores sin ningún problema pueden hacerlo y tal. Y luego, por otro lado, ¿y los menores pueden hacerlo como...? Sí, vamos a ver. Hay varias preguntas ahí, ¿no? Sí. Primero, la ley trans, menos de 12 años no se puede, está prohibido expresamente. Que curiosamente antes se podía con la ley de 2007, pero en este caso, menor de 12 no se puede cambiar el sexo registral, porque también ahí hay una confusión entre el nombre y el sexo registral. El DNI famoso que tú dices. Sí. Entonces, el nombre sí se puede cambiar, pero igual el resto que estamos aquí, pero va por la vía del contencioso, de la jurisdicción voluntaria. Mientras que, y eso se ha hecho toda la vida, está en el registro civil y está en la normativa de esa vía de jurisdicción voluntaria. Pero de los que estamos aquí podemos cambiar el nombre y los apellidos cuando queramos, pero estamos hablando de que es sexo. El sexo registral. Sexo registral, claro. Entonces, el sexo registral va por la ley trans. Y efectivamente es garantista porque, como hemos dicho, como yo puedo en un momento dado decir, oye, yo quiero cambiar y no me hace falta ni un informe médico, ni pasar por un juez que me diga sí, no necesito pruebas, sino simplemente por la mera voluntad, que esa es la determinación de género, pues ya tenemos la bicha, ya hemos nombrado la bicha. Ya es que todo el mundo se va a cambiar, es que se va a fomentar. Momento. Esto como yo siempre lo comparo con la ley de violencia de género, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Por las denuncias falsas, por no sé qué. Y decimos siempre lo mismo. Digo, vamos a ver, una ley que da esa cobertura, todas las leyes son susceptibles de fraude de ley. Si no, que le pregunten a Hacienda. Claro. Le pregunta a Hacienda. O sea, ¿por qué estamos dando caña a esta ley cuando todas las leyes del mundo mundial se pueden transgredir? Se pueden transgredir? Claro. Efectivamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hay que asegurar, otra vez volvemos a limitar a las personas trans, volverlas a hacer menor de edad, que es lo que hablaba también el movimiento feminista en su momento, ¿no? O sea, las mujeres permanentemente menor de edad, con el permiso de... Y ahora resulta que abrimos, y es que cuidado porque puede haber fraude de ley. Pues claro que puede haber fraude de ley, pero también ahí se garantiza, los fraudes de ley también se castigan. También se pueden tocar y se pueden denunciar. Ahora, ¿qué pasa? Que como puede haber fraude de ley, no, vamos a dejar... No se pueden cambiar así alegremente. A ver, ¿qué alegremente? De hecho, ahí hay sesgo de género. No me he encontrado en el registro civil que hay hombres, digo la palabra porque no la digo yo, la dicen ellas, ¿no? Machirulos. Sí. O sea, dice, ¿cuántos machirulos vienen diciendo que quieren cambiar solamente el registro de mujer, pero se quieren seguir llamando Antonio, se quieren llamar Pepe? O sea, digo, bueno, cuando a ti te dicen eso es porque no es una persona trans, está claro que no es una mujer trans. Porque quieren tener ventajas sobre la custodia, sobre todo los perfiles en el tema de cuerpo militar, que eso es que está ahí,
para subir dentro de la escala o poder tener unas pruebas más fáciles, entre comillas. Dicho por ellos, quiero decir, que no es algo que nos estamos inventando, dicho por ellos. Entonces te encuentras que ha habido, sobre todo al principio de la ley, yo como todo decaerá con el tiempo, como todo en esta vida, pero verdaderamente estaban usando para, como dicen, para que nosotros queremos el privilegio de ser mujer, como si ahora ser mujer ha sido un privilegio, pero bueno, es curioso, ¿eh? Pero es que eso ha sido real. Y entonces, eso es un fraude de ley, porque esa ley está para garantizar a las personas trans su derecho a ser y a mostrarse como son. Y de hecho, una persona trans nos pasó con un chico trans militar que le dijeron, oye, ¿no te cambias todavía que te puedes facilitar? Y dijo, no, es que yo soy un hombre y yo quiero lo mismo que cualquier compañero hombre y pasar por las pruebas. O sea, una persona trans no está ahí, es que sencillamente no está ahí. Claro. Esa mirada es una mirada machista de hombre, porque ninguna mujer va allí diciendo que me ponga hombre pero me sigo llamando Mari Carmen. Ni una. Los militares, o sobre los hombres, policías, ¿cómo se cachea a una mujer trans? Pero no hay ninguna mujer policía que haya dicho cómo se cachea a un hombre trans. O sea, ahí también hay sesgo de género. Es que hay mucho desconocimiento, mucho miedo y no hay que tenerle miedo a la conquista de derechos. Los derechos enriquecen, no empobrecen. Hay que tenerle miedo a la posible pérdida. Efectivamente, efectivamente. Bueno, también te quería preguntar cómo afrontáis el incremento de los simpatizantes de Vox, sobre todo entre jóvenes, fundamentalmente varones, porque son los damnificados del feminismo y de la cultura woke. ¿Se ha incrementado el bullying o la tan nociva autocensura? Porque claro, es que están ahí. Bueno, pues tú lo has dicho. Esto que está pasando, esto volvemos a decir, es una realidad para empezar, pero se ha politizado, se ha polarizado, que la derecha por un lado, sobre todo Vox, y lo digo claramente, todo el miedo a cuidado que viene el coco y que las personas trans, lo que hemos dicho antes, cuidado que esto, que no te quiten de la cabeza el famoso autobús famoso, que además no quiero ni nombrarlo, porque no le quiero dar ni publicidad, pero verdaderamente se ha politizado algo que son derechos humanos, que no tenía que llevarse a ese extremo. ¿Con la gente joven? Claro que sí. ¿Con la cultura? Sí. ¿Qué pasa? Que las redes sociales lo ha sobredimensionado. Porque como antes, cuando no había las redes sociales como yo lo he vivido, pues evidentemente tú si no estabas muy metido en prensa, en radio, en televisión, te encontrabas, bueno, vale. Pero es que todo ahora... La gente joven que se mueve por redes sociales, todo lo está polarizando, pero además hay un odio que no están haciendo nada bien a nuestra cultura, a nuestra convivencia, porque es que está creando precisamente el odio. Y eso, evidentemente, se da caso de transfobia y los tenemos en los colegios. Lo hay. Y lo hay porque nos llegan y porque lo hemos sufrido todas las madres que hemos estado. Entonces, ahí hay un problema importante de desconocimiento por un lado, la ignorancia por un lado, pero por otra, la polaridad en el sentido de la politización. Se ha politizado. O sea, eso tenemos que ir cada vez más con el conocimiento, con la educación y luego, evidentemente, con la visibilización. Ahí está la prueba. O sea, ahí está, como digo yo, las claves para poder ayudar a que esto se calme y a que se deje ya de hablar de las personas trans, que el punto de mira no son las personas trans precisamente. Y ahí también, que digo que también esto entra dentro del adoctrinamiento también que hay en general, que yo lo denunciaba con respecto a los jóvenes de ahora, una parte precisamente que tiene que ver con lo supuestamente religioso, sí, que tiene que ver con los púlpitos, pero que tiene que ver también con los colegios religiosos, que cada vez son más. Van de la mano. Y va todo por ahí. Sí, fíjate. Esos antivalores, que son los que adoctrinan. Claro. Es que el tema está que va de la mano la política y, por supuesto, desgraciadamente, el tema religioso, que debería ser... A mí es que nosotros preguntamos cuando hablan del tema religioso, digo, pues es que el tema religioso es el primero que tiene que salir apoyando a las personas trans. Porque es que hablamos de la caridad cristiana, pero yo no veo la caridad cristiana por ningún lado. La verdad es que lo pienso así.
Entonces, tanto a golpe de pecho, perdonad que lo diga, pero verdaderamente tú tienes que apoyar donde está tu prójimo. Yo no veo el prójimo por ningún sitio. Yo lo único que veo son intereses particulares, privilegios y estar totalmente desenfocado de lo que son las personas, que no estamos hablando de moda, que no estamos hablando de política, que estamos hablando de personas reales y que esos son derechos humanos y ante eso deberíamos estar todos y todas unidas. Y muy breve, pero ¿tú crees que el profesorado está preparado para acometer este tipo de situaciones que se pueden dar con les trans? Te digo porque el otro día mismo una de mis hijas me decía que el profesor de lengua les había dicho que lo de la E, que era un pego, es decir, como una tontería, ¿vale? Que el hablar ese lenguaje inclusivo. Entonces, claro, el profesorado, te digo porque estamos hablando de que hay protocolos de educación, pero ¿está también el profesorado? Volvemos a lo mismo. El profesor debe ser un profesor para todos y no meter, por un lado, ni creencias personales, ¿vale? Y por otro lado, si a un profesor de lengua, yo le diría al profesor de lengua en este caso que yo creo que yo no hablo el mismo castellano que Cervantes. Creo que se ha modificado, ha evolucionado y el lenguaje evoluciona. Entonces, descalificar algo que está ahí y que se está usando ya dentro de la sociedad puede estar en desacuerdo, totalmente de acuerdo también, fijaros. Pero una cosa es que esté en desacuerdo y otra cosa es que diga que es un pego o una tontería. Porque el idioma, para empezar como profesor, no debe de entrar ahí, porque el idioma es que está permanentemente modificándose, que yo sepa, ¿no? Me enseñó mi profesor de lengua a mí. Sí. Entonces... ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Bueno, después de escucharte, supongo que muchas de las personas estarán pensando en conocer más de esta asociación, o pueden pensarlo, y qué pueden hacer, dónde se dirigen, cómo preguntan, cómo pueden colaborar, si quieren colaborar con vosotras. Pues mira, nosotros llevamos ya exactamente más de 10 años. Estamos en nuestra casa y agradecidísima el Centro Social Rey Heredia, que nos dio cabida, confió y creyó en nosotras desde el principio. Entonces, nosotros somos una asociación que acompañamos a familias. Volvemos a decir, porque siempre nos están diciendo, no sois personas trans. No, claro que no, somos madre y padre. Y todos los padres y madres de menores somos los que tenemos que hablar por nuestros menores. Claro. ¿Sí? Porque si se pone en marcha un protocolo educativo, ¿a quién llama? A los padres. Si se pone en marcha un protocolo sanitario, el consentimiento tiene que ser de la familia. Si se pone en marcha a menor de 16 años en el registro civil, ¿quién firma? El padre y la madre. Entonces, las familias creemos que tenemos un papel de aliado importante con las personas trans. Estamos para apoyar. Entonces, acompañamos a familias que cuando empezamos desorientadas totalmente y en soledad y sin saber. Entonces, los primeros viernes de cada mes tenemos nuestras puertas abiertas en el Rey Heredia, en el Centro de Rey Heredia, para quien quiera conocernos, para familias nuevas y también para los chiques adultos que también vienen, que también son bien recibidos, ¿no? De hecho, también nosotras aportamos todo lo que podemos. Hemos estado también en el centro penitenciario, o sea, en lo que hemos podido, porque las personas trans están en todos los sitios, como es natural. Es una realidad que es interseccional. ¿Y una persona trans a qué cárcel va? Si es una mujer trans, ¿va a cárcel de mujeres? Buena pregunta, eso es un melón. Eso sí, perdón. Es un melón que has abierto. Sí, pero es que me acabas de inspirar mucho. Pues mira, tenemos un centro penitenciario, por lo menos lo que conocemos aquí en Córdoba, que tiene el módulo de hombres, el módulo de mujeres. Luego hay un módulo mixto que tiene, por lo que nos estuvieron explicando, y que era para el tema de drogodependencia, en fin. Entonces,
hubo en el año 2004 con Zapatero unas instrucciones, porque como no estaba en vigor el cambio de DNI, porque todavía estaba todo en mantilla, de hecho que la ley fue 2007, pues fijaros, 2004 todavía no se podía cambiar el sexo registral, ni mucho menos. Entonces Zapatero, lo digo porque fue el gobierno de él el que impulsó una serie de instrucciones para los centros penitenciarios en el cual, digamos, ponía en manos del equipo multidisciplinar formado pues, por psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, juristas, el hecho de que cuando entra una persona trans, dependiendo un poco de sus valoraciones, podían ir al módulo de hombres o de mujeres. Cosa que fue muy avanzado para la época. Ujú. Lo que pasa es que como todo ya se ha quedado. ¿Por qué? Porque ha llegado una ley trans con un cambio de DNI. Y ya cuando llega el cambio de DNI ya ahí es complicado porque ya las valoraciones, por lo que ellos nos comentaron, tienen que ir, si tiene un DNI de mujer, pues tiene que ir a un de mujer. Ahora, distinto es que la población es una población que se rige por el principio de seguridad. Claro. Entonces, claro, pues si hay un principio de seguridad, lo lógico es que si hay una persona que agrede a otra, me da igual, si es cis, si es trans, pues tendrán Claro que que sí. aislarla y tendrán que... Hasta ahí es lo que nosotras pudimos ver, ¿no? Pero desde luego admiramos muchísimo el esfuerzo que están haciendo este equipo multidisciplinar por adaptarse, por saber, por querer informarse y por querer ayudar a la población trans reclusa, ¿no? Y una persona que no esté en Córdoba, ¿cómo os localiza o cómo sabe de vosotras? Bueno, buena pregunta. Primero, tenemos, aparte de nuestras redes, tenemos Instagram y Facebook, todas transformando. ¿Hay una página web? Sí, pero va a salir, la vamos a estrenar el mes que viene, porque ya está a punto de nacer. No tiene género y será todestransformando.org. Todavía no está, saldrá el mes que viene. Y luego nuestro teléfono, el teléfono nuestro oficial, que es si me dais permiso lo Por digo, supuesto, dilo. 744-725-034. 744-725-034. Y de hecho estamos a disposición y de hecho nos llamáis y nos llaman para poder ayudar. Quería comentar una cosa que no Venga. quería que se me pasara. Dale. Que en el tema educativo el profesorado está muy implicado, por lo menos estamos hablando de los colegios públicos, que es donde nos movemos, y tienen muchísimo compromiso para ayudar a los chiques trans. Y quizá nosotros lo que estamos ayudando es cómo lo pueden ellos abordar con la familia, que es la parte que nosotras ahí conocemos y somos más fuertes, ¿no? Porque somos familia. Y le estamos ayudando a cómo lo pueden abordar con la familia, porque sabéis que la familia somos los representantes de nuestros hijos menores, como Sí, pero cualquier familia. también es importante el ambiente de clase, que lo que puedan ellos trabajar con respecto a eso, el profesorado. Sí. Creo El que profesorado. eso es, sí. En general, los que nosotros hemos estado, habrá de todo, pero hay un gran compromiso por parte del profesorado. Podemos hablar muy bien. Lo hay. Bueno, pues ahora para terminar vamos a hacer un círculo perfecto y vamos a volver al 8M. ¿Qué podrías contarnos de cómo estáis preparando la celebración del 8M? Y te lo digo porque, claro, hay que tener en cuenta que hay algunas autodenominadas buenas feministas por oposición a las restantes, que somos las malas feministas, entre las cuales me incluyo. Y entonces estas buenas feministas consideran que los derechos de las mujeres trans dañan las conquistas sociales logradas para la mujer. No. Esa es otra historia. Además es curioso porque igual que hemos dicho que se ha politizado muchísimo y se ha denostado bastante a las personas trans, pero siempre el foco dentro de las personas trans, volvemos a decir, también hay, como he dicho antes, sesgo de género. Y como siempre, pues el hombre trans como que pasa más desapercibido y la mujer trans está ahí en primera línea de, como yo digo, de playa, ¿no? Entonces, igual que se ha producido una cosa muy curiosa. Las mujeres, movimiento feminista, antitrans, es que se ha dado la mano, curiosamente, con la extrema derecha, donde hemos visto mujeres como Lidia Falcó, con Vox, cerrando una jornada de la ley trans, y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Mira, nosotros, sin entrar ahí, porque siempre intentamos estar para sumar, no para
para nada más que eso. El 8M para nosotras, yo me considero feminista y lo he sido siempre, y ahora que tengo a mi hija todavía más, todavía. Y es que el 8M siempre es un espacio de reivindicación colectiva contra las desigualdades precisamente por razón de género. Eso es. Y lo que pensamos es que el feminismo ha ido creciendo a medida que ha ido incorporando derechos. Empezó con la segunda ola, vamos a incorporar las mujeres lesbianas, incorporamos mujeres trabajadoras, incorporamos mujeres migrantes con discapacidad, mujeres lesbianas, o sea, ¿y ahora qué pasa? ¿Que el feminismo restringe derechos? Eso no es feminismo. El feminismo, precisamente, para nosotras, y para mí, que lo he defendido y lo seguiré defendiendo, el feminismo para nosotras es un feminismo inclusivo, es un feminismo libre, que además ha ido incluyendo poco a poco, como hemos dicho antes, más derechos, y no lo ha ido restringiendo, porque consideramos que esto, como he dicho, las mujeres trans son mujeres. A mí mi hija no me borra nada, perdonad, pero además os digo una cosa, que lo hemos pensado y lo decimos públicamente. Cuando estas personas o estas mujeres hablan del tema de sacar a las personas trans, porque las mujeres trans no son mujeres, yo siempre digo que los derechos son para todos, que los derechos que discriminan a otras personas no son derechos, son privilegios. Y yo creo que ellas están en el privilegio. Así lo sentimos. Entonces, lo que creo es que el feminismo, lo bueno es que tiene que crecer. Toda esta crisis es para que crezca, para que incorpore y sobre todo que haya un espacio de poder hablar, de conocimiento y de poder tratarnos para poder ser inclusiva. Y de hecho la noticia de no sé si fue ayer o hoy, no sé si la había escuchado, que ya la Unión Europea ya ha incorporado el Parlamento por votación, ha incorporado que en las políticas de género y de igualdad de la Unión Europea sea admitida, en este caso, se consideren a las mujeres trans como mujeres. Y eso es un avance y una conquista, y eso creo que salió, no sé si ayer o hoy en prensa. Además con la composición que tiene el Parlamento europeo, y eso o sea es un hito que yo creo que llegará y que lo vamos a conseguir, yo no lo dudo. Lo que me da pena es que haya habido esto, por lo que he dicho, porque considero que lo que ella defiende no son derechos, defienden privilegios. Es que llevar toda la vida sufriendo discriminación por género y ahora discriminar nosotras me parece una contradicción tremenda. Y una puntualización, Sí, por sí, cerrar, sí. me gustaría comentar, es que es curioso que nosotras, yo misma lo hemos dicho, hemos peleado siempre para que, como he dicho, yo escuché, y si lo digo claramente a la señora Carmen Calvo, lo digo, cuando la escuché decir, y yo una persona que siempre la he respetado muchísimo, pero cuando yo escucho decir, hemos luchado para que el varón no mande sobre nuestros cuerpos, y yo me quedo mirándola y digo, pero tú sí mandas sobre el cuerpo de las mujeres trans. Y dice si son o no son. O sea, nosotros peleando toda la vida precisamente contra el mandato del varón para todo, para nuestra anticoncepción, para todo, y ahora tú te permites comportarte como el varón, diciéndole a ellas que no son, ni tienen derecho a ser porque no son, porque tienen pene. Eso me parece grave y además está desfasado y trasnochado. Absolutamente. Pues estupendo. Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Sí, eso es, pero bueno, nos veremos en las calles, Rafi, que estamos en la misma ciudad. Sí. En fin, espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya sabéis, si queréis contactar con Todes Transformando, apuntad 744-725-034. Y si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, Europa Laica tiene una web que se llama laicismo.org, donde tenemos muchísimas noticias y donde podéis asociaros, porque sí, Europa Laica os necesita. Si queréis que sigan estos programas, necesitamos vuestro apoyo, por favor. Un beso grande, nos escuchamos en una semana. Hasta la próxima. Gracias. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.